análisis desde el liderazgo para que logremos avanzar en este momento de volatilidad. Como lo decía Nancy, si nosotros nos conectamos durante estos 4 días, pues vamos a tener una muy buena discusión acerca del tema. Así que sin más preámbulos, le doy la palabra al ingeniero Raúl y luego entraré yo en el ejercicio de la conferencia. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes a todos. Gracias por tener la oportunidad de compartir con ustedes estos minutos y este track. Y por supuesto, vamos a hablar de VUCA, como ya todos los han anunciado. Hoy vamos a hablar de volatilidad. Para poder hablar de volatilidad, pues necesitamos entender muchas cosas de nosotros, ¿bien? Y para entender tal vez una de las obras, entre muchas, por supuesto, que podríamos usar para comprender en qué entornos estamos y quiénes somos, es una de las obras, bien podríamos decir que no es la única, pero hace parte de la colección de obras de un pensador y filósofo polaco-británico que muchos conocerán seguramente, es Simon Bauman, y que nos hablaba de ya hace una época atrás, de una década atrás, de tiempos líquidos, y que nos hablaba de que eran épocas que sin saber que iba a haber pandemias, sin saber que iba a haber crisis financieras, sin saber que iba a haber la caída del precio del petróleo, sin saber una cantidad de variables enormes y condiciones del entorno muy volátiles, por supuesto, nos anunciaba esa dinámica de cambio. Y es que hemos entrado en una época entre fantástica y fenomenal, porque nada está quieto, nada está firme en la sociedad humana, y menos en Occidente. Podríamos mencionar, por supuesto, que en Oriente las cosas son un poco más estables. Y claro, hay elementos que contribuyen a eso, pero esa ebullición de cambio que para muchos produce como un vértigo de perder el equilibrio, es lo que estamos viviendo, no hoy con la crisis sanitaria, la venimos viviendo, como anunciaba Bauman, hace muchos, muchos años. Para comenzar entonces vamos a recurrir a Bauman para introducir algunos elementos de esta reflexión de volatilidad. Veamos pues. Una buena noticia de la volatilidad es esta, que lo comenta Bauman. La sabiduría no envejece. Esa es nuestra alternativa de caballeros, porque Nancy siempre se va a conservar joven y bella, pero nosotros no vamos a tener mucha alternativa, ¿sí o no, José Luis? Así es, ingeniero. Entonces, nuestra única salvación será envejecer con algo, una pizca, una gota de sabiduría. Nancy y todas las mujeres que nos escuchan siempre estarán bellas en nuestro corazón y ante nuestros ojos. Entonces, en ese orden de ideas, hay algunos elementos en medio de estas nociones de cambio y que tiempos que todo se mueve, nada es sólido, nada es concreto, nada está firme, en la sabiduría. Pero la sabiduría no es una simple palabra. Podríamos recurrir a muchas acepciones de sabiduría, pero vamos a usar una en términos de lo que la gente conoce como lo organizacional o lo que aprende en una era informática. Los que toman la primera asignatura de informática, que seguramente hoy ya serán pocos porque muchos, por supuesto, ya nacieron nativos digitales. Y es que uno habla de la pirámide de datos, donde obviamente hoy hay muchísimos datos, abundan los datos y todo el mundo ama los datos. Pero si le pone algo de trabajo a eso, ¿qué obtienes? Obtienes información. La información, claro, antes decía, la información es poder y ese tipo de acepciones. Y por supuesto es valioso, pero hubo que hacer algo para obtener esa información a partir de los datos. Luego de la información sigue el conocimiento. El conocimiento, por supuesto, se puede almacenar, se pueden tener activos de conocimiento y se puede apropiar, se puede anotar en los libros de contabilidad y se puede tener de muchas maneras para atesorarlo como un bien generalmente el de valor estratégico.
¿Cuántos de nosotros como personas, como organizaciones, como comunidades, como territorios o como naciones, acumulamos activos de conocimiento? En la medida que lo hagamos efectivo, por supuesto estaremos en mejores condiciones. Pero el conocimiento no lo es todo, y eso lo saben todos ustedes. Viene el metaconocimiento. El metaconocimiento es la actitud sobre todo de los tomadores de decisiones, es el campo, es la pista de patinaje en hielo donde se mueven los tomadores de decisión. Un tomador de decisión con visión de futuro, con liderazgo, normalmente está en una pista de patinaje donde el hielo está formado por metaconocimiento. ¿Y qué hay arriba del metaconocimiento? Ah, pues la sabiduría. La sabiduría uno la puede expresar como esa abuelita que por la crisis sanitaria dejaste de ver hace varios meses. Y un buen día de estos vas y te encuentras con ella y la saludas. Y esa abuelita que te mira en medio de sus arrugas y sus años, y vamos a suponer que esa persona se llama María o Mario, le dice, oye Mario, María, te veo, y hace una descripción de cómo te ve, de cómo ve a ese nieto o a ese hijo que esa hija hace tiempos o meses no ve. Y la descripción que hace esa persona, ese Mario, esa María, es clara, concisa, profunda y es como una gran imagen de quién eres tú. Tú el que estás visitando a la abuelita. Pero mira, la abuelita no necesitó pedirte exámenes clínicos, es decir, triglicéridos, colesterol, saber si tenías el hígado graso, si tenías problemas de A, B o C dolencia. La abuelita no te pide un solo indicador de nada, no te pide los indicadores de desempeño de la organización en la cual estás vinculado, no te pide la evaluación en la organización, no te piden las metas, no te pide nada de eso. La abuelita tiene la capacidad de verte como un todo y entenderte. Entonces, esa oportunidad es uno de la sabiduría, es uno de esos elementos fantásticos con los cuales podemos disfrutar la volatilidad. Claro, nos lleva a entornos complejos, de difícil toma de decisiones, llenos de incertidumbre, abundan las ambigüedades y claro, se hace difícil. Pero en la medida que desarrollamos esa noción de la abuelita, seguramente podremos enfrentar mejor los desafíos que tenemos por delante. Y vamos a tener algunas ideas centrales. Veamos. Miren, no hay una tierra nula, no hay zonas en blanco en el mapa mental, tierras y pueblos ignotos, menos aún inconocibles. Todo es posible de conocer, todo lo podemos conocer. Claro, aún nos faltan las profundidades del océano y por supuesto, aún nos faltan las profundidades de nuestro propio cerebro. La decodificación de nuestro cerebro avanza a pasos agigantados y pronto estarán las respuestas cerca de nuestras manos. Pero mientras eso ocurre, mientras seguimos moviendo en tiempos líquidos, en tiempos donde nada es lo que aparentemente parece ser, pues nos enfrentamos entonces a un mundo en donde estamos en un planeta abierto a la libre circulación del capital, por ejemplo, en lo empresarial, y de las mercancías en la globalización que traía la especie humana y sus sociedades, donde cualquier cosa que ocurra en un lugar repercute sobre el modo en que la gente vive, espera vivir o supone que se vive en otros lugares. Y la crisis sanitaria es uno de esos fantásticos ejemplos. ¿Cuántos conocían en enero de este año un lugar llamado Wuhan, que quedaba en China? ¿Cuántos escribían en su documento la palabra Wuhan? ¿Cuántos estaban pensando tomar un avión para Wuhan? ¿Cuántos estaban esperando un amigo que venía de Wuhan? ¿Cuántos, con cuántas decenas o centenares de personas en Wuhan interactuaban vía las plataformas digitales? Seguro que desde nuestra perspectiva de las Américas, más allá del Atlántico y un poco más lejos del Pacífico,
pocos serían los que podrían levantar la mano y mencionar eso. Pero sí ocurrió lo que va a ocurrir. Y entonces nos enfrentamos a un desafío que pensamos que era de los libros de historia, pero no. Hace parte de esos tiempos líquidos. Y qué fantástico mundo hemos encontrado. Hemos redescubierto cosas. Es como si hubiéramos ido con el Apolo y hubiéramos tomado esa fantástica foto tomada de la luna, donde nos reconocemos a nosotros mismos. Porque esa planeta azul es nuestro hogar. Y bien que lo tengamos como hogar o no, lo que sí es seguro es que por ahora no podemos escapar de él. O sea que ese entorno que tenemos de volatilidad, de entornos líquidos, de tiempos líquidos, lo tenemos que afrontar. Lo tenemos que enfrentar y lo tenemos que, por supuesto, gozar. Y así como los astronautas hace más de 4 décadas, una foto cambió la perspectiva y la cosmovisión del planeta, de los habitantes, de las sociedades humanas en este planeta, pues seguramente estas condiciones de crisis sanitaria, como otras crisis que han pasado y las que están por venir, pues nos deberán acompañar y poner un poco en tierra para entender de qué nuevas maneras podemos enfrentar estos tiempos. Así entonces, pues uno podemos decir que esta es una sociedad abierta. Es una sociedad expuesta a los golpes del destino, dirán algunos, como lo refrasea Bauman. Golpes del destino. Golpes que han marcado la civilización humana. Hace 100 años, en la anterior crisis sanitaria, no contábamos con unidades de cuidados intensivos, pero hoy sí tenemos. No contábamos con conectividad digital, con espacios de integración y diálogo como los que tenemos en esta tarde de hoy, y con una cantidad de infraestructuras tecnológicas y no tecnológicas disponibles en nuestras manos. Pero por supuesto tampoco contábamos con la destrucción sistemática de nuestros entornos ambientales y ecológicos. Y en ese orden de ideas, pues los desafíos, por supuesto, están a la vuelta del día. Y entonces nos lleva a esta noción de volatilidad, que nos pueden hacer más vulnerables en la medida en que ese tejido de humanos, de sociedad y comunidades, a veces se aflojan. Muchos tal vez se hayan sentido prisioneros en sus lugares de vivienda, alejados de otras personas en los entornos donde los cuales se comunican con ellos. Otros, al contrario, habrán redescubierto sus propias familias, sus propios hábitos, costumbres, sabores y olores, texturas y aromas. Claro, por supuesto que pudo haber pasado eso. Pero en medio de eso, mientras unos resuelven en qué situación se encuentran, esta volatilidad nos hace a veces volvernos poco fiables y a veces resulta ser difícilmente solidarios. Pero al mismo tiempo resulta difícil reconocer cuáles son nuestras virtudes morales y comprender las ventajas de los entornos que tenemos hoy en día. Mientras lo resolvemos, mientras vamos caminando en ese sendero de dificultades, pues podemos encontrar otros horizontes alrededor de la noción de VUCA. La noción de VUCA y hoy volatilidad no son frases de marketing, no son temas de temporada donde esto se hace de moda. Estas imágenes las retomará José Luis más adelante, pero yo quiero aquí hacer simplemente unas breves referencias. Estas imágenes que ven acá corresponden a los encabezados de artículos científicos que hacen parte de esos repositorios que la gente en el mundo académico llama frontera de conocimiento. Es decir, lo mejor que produce la especie humana en términos del quehacer del conocimiento. Y por supuesto en ese trajín, aquí por ejemplo hay uno de esos. Ese es uno, por supuesto. Aquí tenemos otro.
Este escrito en 2018, por ejemplo, otro escrito en 2019 y unos muchos más escritos durante este año y que seguirán siendo escritos en los próximos años, de diferentes latitudes, donde aparecen las nociones, por ejemplo, de gestión de la innovación, ¿cierto? Los términos innovación y gestión juntos, en un mundo donde obviamente el desafío, entre otro tipo de acrónicos, se puede resumir en estas cuatro palabras. En estas cuatro palabras, con estas cuatro letras, que hoy abordamos con la primera, que es volatilidad. Por supuesto, hay más. Aquí tenemos otro, donde abordamos temas de programación neurolingüística, por ejemplo, y una cantidad de desafíos que seguramente José Luis hablará un poco más de ellos. Y en ese concierto de encontrar respuestas, por supuesto, encontramos más de volatilidad. Todos seguramente reconocen esta imagen. Es un cuadro que en realidad es pequeño, es muy pequeño, pero de un significado enorme y que nos trae esa noción de volatilidad a nuestra vida. Para muchos, estos meses de crisis sanitaria, seguramente el tiempo en sus vidas familiares, personales, profesionales, de negocios, etcétera, se les ha doblado como los relojes. Y aún el tiempo está por resolverse. Claro, Dalí solo contaba con 28 añitos al pintar este cuadro inspirado. Él tomó como referencia esas nociones de relatividad de Einstein y esa noción de relatividad del espacio y del tiempo, ese simbolismo del inconsciente, pero nos trae a la fragilidad de nuestros tiempos. Unos tiempos donde pensábamos que por el dominio y desarrollo tecnológico y científico había vacunas para casi todo, antibióticos para casi todo, había todo tipo de alimentos, hasta inventados por nosotros mismos, como los organismos genéticamente modificados. Seguramente a algunos les parecerán muy buenos y a otros no tanto. Pero en general empezamos a tener, o creíamos que teníamos, respuestas para todo o casi todo. Pero no, los tiempos actuales y la liquidez de nuestro entorno nos han traído, para fortuna nuestra, nuevas respuestas, que estamos en un entorno, en efecto, volátil. Y para eso voy a traer una imagen, y es que podemos estar viviendo, muchos podemos estar viviendo, seguramente lo hemos vivido con mayor o menor intensidad, lo que le pasó a estos niños en Tailandia. Algunos habrán escuchado las noticias, otros no. Trataré de recordárselos algo. Las primeras imágenes de los niños sanos y salvos. Así fue el encuentro entre rescatistas y 12 niños y su entrenador de fútbol, que habían desaparecido en una cueva inundada hace 9 días en el norte de Tailandia. Vistiendo sus equipos, conversan y posan, sin saber que su desaparición tuvo al país en vilo desde el sábado 23 de junio. Los rescatistas les explican que la evacuación no será hoy, pero que muchos otros están en camino para ayudarlos. También preguntan qué día es, a lo que el buzo responde que es lunes y que han sido muy fuertes por subsistir todo este tiempo. El momento que los familiares soñaban desde hace 9 días y que muchos temían que no llegaría. Así celebraban la noticia los allegados que acampan cerca de la cueva. Y con ella, las primeras fotos. Las autoridades me dicen que bebió agua de lluvia, cuenta esta madre de uno de los niños hallados. Los esfuerzos monumentales de rescate se veían amenazados por las precipitaciones que bloquearon el acceso a las cámaras donde se esperaba encontrar al grupo. La evacuación no será inmediata. Las autoridades enviarán ahora alimentos y asistencia médica a los niños. Bien, para los que no recuerdan esta noticia, que por supuesto no tiene una década ni tiene 5 años de antigüedad, es muy reciente aún. Esos niños de un equipo de fútbol
en Tailandia. Estaban con su instructor, su entrenador, un joven, alguien de menos de 20 años, de 25 años. Todos chicos de 12, 13 años. Y cerca de su lugar de hábitat había ese conjunto, un complejo enorme de cuevas, donde quienes residen allí están acostumbrados a visitar las cuevas porque hace parte de su paisaje. Es parte de su vida esas cuevas. Alguien dirá, pero ¿cómo se le ocurre a unos niños meterse en una cueva de esas? Pues es el parque de la casa. Son las flores que hay frente a su jardín. Y por supuesto, enfrentaron un desafío porque la época de monzones, de fuertes lluvias en Asia, se adelantó y produjo una situación dramática. Unos niños, sin ir preparados a nada, dejaron sus bicicletas a la entrada de la cueva. Terminaron internados en lo más profundo de la cueva, en un promontorio apenas protegido de la inundación de dicha cueva por las lluvias, acompañados por un joven instructor que para fortuna de ellos era religioso, religioso en términos de ser budista, y que sus creencias y su sabiduría le permitieron ayudar a los niños a sobrevivir en plena oscuridad, sin prácticamente alimentos, con su ropa puesta de casual y no más. Al descubrirlos en la cueva, empieza una misión increíble que pasará a la historia de la análisis de la humanidad como heroica, intrépida y fantástica. ¿Cómo rescatar unos niños de las profundidades de una cueva sin que ninguno se roce o se lastime? Y mucho menos se ahogue, por supuesto. La historia, como los que la conocen y los que pueden indagar por Google, sabrán que terminó muy bien para los niños y para el instructor. Una situación de volatilidad dramática, que por supuesto no pasó sin tragedias humanas. Murió uno de los rescatistas, un buzo veterano de las fuerzas élites de la Marina tailandesa, pero que dio su vida en medio de luchar por recuperar a los niños. Y eso nos trae esto. ¿Cómo enfrentar entonces la volatilidad? Tal vez con un nuevo pensamiento para el desarrollo de liderazgos, de servicio, auténticos, integrales y humildes, como las personas de todos los rincones del planeta con algún tipo de habilidad y capacidad se llegaron a esa cueva a rescatar a los niños, sin que los niños siquiera supieran que eso estaba pasando. Simplemente permanecían en los días esperando que la mejor noticia llegara. Y efectivamente llegó. Entonces, ¿qué capacidad dinámica está dispuesta a cultivar? ¿Qué capacidad estamos dispuestos a desarrollar? Y no es solo para nosotros, mire, para los empresarios también. Este es un reporte del 2018. Aquí aparecen las mejores aerolíneas del mundo por regiones. Lufthansa en el oeste europeo, en la Europa occidental. En China, Hainan Airlines. En Centroamérica, Copa Airlines. En Sudamérica, Avianca Airlines. En Europa en general, Lufthansa y todas las que encuentran ahí. ¿Quién iba a imaginar que después de un reporte de julio de 2018 enfrentáramos ahora una situación que la pregunta no es cuál es la mejor aerolínea, sino cuál sobrevivirá? Y tenemos, por supuesto, más desafíos. Esta era la noticia de abril de este año, donde se perdían 26 millones de empleos en 5 semanas en Estados Unidos, que era la nación que tenía las menores tasas de desempleo en los países desarrollados del mundo, donde la gente se estaba preguntando, como le pasaba a las empresas alemanas, cómo competir contra los colosos digitales de Estados Unidos, porque algo que se pensaba en ese momento era que la suma de todo el valor bursátil de las grandes empresas tecnológicas alemanas no alcanzaba a equilibrar el valor en bolsa de Apple.
de solo Apple. Es decir, los BMW, los Bosch, los, todas las compañías, los Siemens, todas esas compañías alemanas de prestigio, por supuesto, no suman en términos del valor de bolsa en ese momento lo que valía Apple. Y claro, en medio de esos desafíos aparecen incontables nuevas circunstancias. Esta es una de esas. Surgimiento de nuevas tecnologías. Aquí hay un reporte de comienzos de este año sobre patentes en dispositivos electrónicos, en cuidado en la salud, por supuesto, en automóviles, hablando de cuántas patentes se desarrollaban y en qué se avanzaba. Y en medio de todo eso, creíamos vivir con la volatilidad. Pero no era, la volatilidad hasta el momento era la volatilidad de los números financieros, era la que la gente mayormente conocía. Pero en general era la situación de encontrarnos en situaciones donde teníamos abundancia de ¿qué? De inestabilidad. Y en ese contexto, la volatilidad que teníamos y la que ahora vivimos nos trae dos cosas, lo bueno y lo malo. Lo bueno, claro, siempre habrá algo bueno en las situaciones. Y de lo malo, claro, habrá algo por lo cual tendremos que sacar el coraje para enfrentarlo, nuestra habilidad, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de construcción colectiva y demás. Y veamos eso. Claro, a veces nos preocupamos mucho por las coyunturas, los fenómenos, las situaciones que ocurren en nuestra, y que tenemos recordancia en nuestra corta memoria. Y eso nos hace entonces pensar que todo es volátil y que todo es como lo que habla Bauman de un mundo líquido. Pero si somos y desarrollamos habilidades de empleo de alertas tempranas que nos permitan identificar hechos portadores de futuro, tener larga memoria acerca de lo que pasa en nuestros tiempos y recordar que en los cientos de miles de años que ha existido la especie humana, tan solo habían pasado 100 años desde la última crisis sanitaria y muchas otras circunstancias que no solo vienen del pasado, sino nos alertan desde el futuro, eso nos ayudará, por supuesto, a entender para dónde ir. Entonces, aunque la volatilidad pueda ser entendida desde el punto de vista estadístico y matemático como un tema de dispersión, por supuesto, podemos enfrentar diferentes tipos y maneras la volatilidad. Y es que en la medida en que haya mayor volatilidad en nuestro entorno, por ejemplo, para los empresarios, significará que hay entornos en declive. Pero en la medida que haya menos, seguramente significará que hay entornos de negocio mucho más sólidos y desarrollados. Y si esta definición, o sea, una definición como la Real Academia Española, o cualquiera que dejamos tomar, pues cada uno debería elegir esos asuntos o asuntos de interés estratégico que le permita tener la luz al final del túnel, como le pasó a los niños que fueron rescatados en Tailandia, para entonces enfrentar su futuro. Y yo les dejo esta reflexión. ¿Cuáles deberían ser las fuentes de información que deba usted emplear para monitorear su entorno y enfrentar la volatilidad del mismo? ¿Será acaso suficiente tener periódicos y revistas locales de amplia circulación que todos conocen en su entorno, en su país, en su ciudad, en su comunidad? ¿O será necesario también incluir revistas internacionales de amplia circulación? O si no es suficiente las simplemente revistas y periódicos, sino además recurrir a estudios especializados. O una vez que eres capaz de leer periódicos, revistas nacionales e internacionales y mirar estudios especializados del Fondo Monetario, del Fondo Económico Mundial, de tantas instituciones que hay en el mundo, de la OEA, de CEPAL, de infinidad de organizaciones, o de la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, será necesario sumarle a eso los resultados que producen centros de análisis de futuro como tanques de pensamiento que nos alerten sobre los desafíos que tenemos hacia adelante. ¿Qué creen que debemos hacer? Les dejo la reflexión. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Mientras que yo pongo la presentación, me gustaría que nos ayudara a responder algunas preguntas. Había alguna interesante que de hecho la vamos a conversar ahora. Dice, la innovación en el cambio climático
la globalización son factores de volatilidad? Nos están preguntando eso. Otra vez, repite la pregunta que no la cogí toda. La Ya innovación, ¿ya? ¿La tienes ahí en el chat? el cambio climático, la globalización son factores de volatilidad. Volatilidad es una relación de inestabilidad. Una de las razones por que percibimos las nociones de volatilidad es porque efectivamente hay estructuras de cambio que se mueven en condiciones mucho más rápidas, a veces antagónicas, y en ritmos que nosotros no podemos aparentemente predecir. Entonces, la globalización es un fenómeno decidido por los humanos, hace parte de esa geopolítica global que hoy andamos entrando a la globalización 3.0. Miren, la globalización 1.0 fueron los países, ejemplo, Imperio Español, Imperio Turco, Imperio Británico. Lo mismo en Norteamérica. La globalización 2.0 fueron las compañías, las empresas, un McDonald's, si podemos usarlo de ejemplo. Y la globalización 3.0 son las personas. Alguien sentado desde su casa puede conectarse con el planeta sin moverse de su casa. Eso es parte de esa globalización 3.0. Pero es una decisión nuestra de actuar y de construir. El cambio climático es un fenómeno emergente. Por ahora existen algunos rezagos de duda si es un fenómeno planetario, cotidiano, o efectivamente la culpa la tenemos los humanos. Por ahora, como saben ustedes, el marcador va humanos culpables y tierra víctima. Y por el otro lado, por supuesto, la innovación. La innovación, hay que mencionar que hay dos tipos de innovaciones. Una se olvidó en los años 30 y otra se anotó para todos y es la que todos conocemos. Esa innovación se habla en términos de mercado, es decir, es la de Schumpeter, la de si tú eres creativo o eres creativa, inviertes recursos a eso, entonces puedes generar invenciones. Pero si no te quedas solo con la invención, sino además sumas más recursos, puedes poner esa invención en términos del mercado, ponerla a disposición a muchas comunidades y personas. Y si las personas efectivamente la aceptan, aceptándola quiere decir que, por ejemplo, adquieren el bien o servicio, es decir, una manera de aceptación en una sociedad de mercado, entonces son reconocidas como innovaciones. Pero había una innovación que se quedó guardada en los anales de la historia, que era diferente. Mientras esta que narro es anglosajona, la otra era de origen francés, de un autor llamado Tarde. No Tarde, sino Tarde. Y él decía que la innovación debía ser reconocida como los chamanes en las culturas prehispánicas americanas, o el sabio en la cultura india, o otras culturas con figuras representativas semejantes. Y con ellos reconocer que era algo en que quien era creativo hacía invenciones y lograba ser reconocido, y eso reconocido como innovación, no fuera expresado en términos de mercado, sino como un lugar en su sociedad. Entonces es posible que alguien que hubiera sido muy creativo hubiese podido crear cosas muy nuevas e igual vivir de alguna manera tanto como un Bill Gates y otros, simplemente porque la sociedad en reconocimiento le daba beneficios para lograrlo. Entonces, en este orden de ideas, digamos que seguramente la suma de ellas, para muchos que no están preparados a esas dinámicas de cambio planetario de las sociedades humanas, perciban un entorno como lo volátil. Pero la volatilidad tiene unas raíces más profundas. Raíces como lo habla Bauman, que tienen que ver con las creencias, que tienen que ver con la noción de tiempo, que tienen que ver con las ideologías, que tienen que ver con un montón de elementos de las sociedades humanas. Para cerrar y no quitarle más tiempo a José Luis, 2 minutos, José Luis, y ahí terminamos. Una es, mire, ¿cómo será que en esta época no se crean ideologías? ¿Usted le parece increíble, no? Una sociedad avanzada que ya no crea ideologías.
¿Sabe qué es más fácil? Crear falsos o verdaderos en ocasiones enemigos. Entonces alguien dice, allá viene el lobo, ahí viene el lobo, y todos se asustan y se hacen del lado del que grita que viene el lobo. Y de pronto no había ningún lobo. En el tiempo, el de la herencia de los griegos de la flecha del tiempo, que hablaremos en otras de nuestras conferencias, a todos nos da angustia el tiempo, porque esa flecha de tiempo no se puede girar, mover, no se puede, ni modo, va hacia adelante. Pero esa es la noción del tiempo de Occidente, heredada por los griegos. Para Oriente, el tiempo es circular. Si no, ¿cómo explica usted las crisis o las condiciones tan extremas que se viven en ocasiones en India? Y en India hay paz social. ¿Cuándo ha visto un grupo armado revolucionario en India? Nunca. No existe. Y además no tiene sentido, porque el tiempo es circular. Y podríamos seguir hablando de ello más y más. Pero en general podríamos resumir que en la medida en que todas esas megafuerzas y decisiones globales de las sociedades humanas se juntan, para aquellos que no están tan bien preparados, para aquellos que no andan profundizando la comprensión de sus entornos, y que por supuesto ahí llegan propiedades y comportamientos y dinámicas emergentes de ese mundo global, sea en nuestro territorio en lo local o en el planetario, que se entremezclan para unos y para otros, pues seguramente las condiciones de volatilidad serán diferenciadas más fuertemente para unos que para otros. Gracias, José Luis. Muy bien, ingeniero. Bueno, aquí nosotros presentamos una propuesta bien interesante entre la estructura de información y el bagaje y la sabiduría del ingeniero Raúl Trujillo y mi aprendizaje también como consultor, pero como coach en este ejercicio. Y en este caso, pues creo que voy a intentar responderle a Jimena Beglia, que dice, ¿cómo afecta la variable del tiempo a las personas que quedan sumidas en el precepto del usuario final y los que no tienen recursos para innovar? Voy a intentar hacer una conversación muy rápida, pero también me gustaría que empezáramos a participar, porque aquí creo que hay más de 70, 80 personas escuchándonos y quiero que hagamos una interacción. Cuando se empezó a hablar de entornos VUCA, se empezó a hablar para poder analizar y poder preparar las mentes en el primer escenario de los militares y luego este ejercicio se tomó al ejercicio empresarial de cómo ayudar a predecir esos entornos. Para este caso de volatilidad, pues estamos abordando unas primeras propuestas y este ejercicio, como lo decía el ingeniero Raúl, es profundo. De hecho, aquí tenemos una tarea de seguir investigando y seguir proponiendo en este tema, tanto académico como también empresarial y también personal. Pero al final, ¿cómo abordo el ejercicio de liderazgo? ¿Por qué el tema VUCA para las personas? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque necesitamos que las personas aprendan a predecir dentro de su modelo mental ese ejercicio de volatilidad, para este caso, ejercicio de VUCA. Este paper lo presentó el ingeniero Raúl antes en su disertación inicial, y yo lo único que quiero complementar y dejar es como la curiosidad porque logren acceder a este ejercicio, pero miren lo curioso de este documento, y es que usan el entorno VUCA, usan las condiciones y las estructuras de las variables volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad para definir esas políticas de seguridad alimentaria. Y en este ejercicio, este paper habla acerca de qué posibles escenarios, restricciones y qué abordes pudieran gestarse dentro de este ejercicio. Y este tema me pareció muy interesante, se los dejo a colación. Cuando estamos hablando de este paper, quisimos sentar las bases de las discusiones de entornos VUCA desde el punto de vista también científico, desde el punto de vista de conocimiento y desde el punto de vista de investigación, para que no solamente se gestara un tema de pensamiento subjetivo, sino de análisis de profundidad, como lo estaba hablando el ingeniero. Nosotros, dentro del ejercicio de, por ejemplo, de este paper, a mí me gusta mucho porque lo que hace es generar focos y lo que hace es decirle al lector, oiga, usted está pensando en innovar y en gerenciar su empresa, use la estructura de entornos VUCA para que pueda generar cambios y pueda estructurarse
algunas recomendaciones. Y cuando estamos hablando de esto es aprender a administrar el cambio. Y entonces uno de los tópicos o varios de los tópicos que genera este paper tiene que ver mucho con la innovación en los modelos de negocio. Tiene que ver mucho con la estructura de cómo leer los ecosistemas y de cómo generar esa innovación organizacional. Para Jimena, que me está diciendo, yo diría igualdad de acceso a los conocimientos, está muy bien. Vamos a iniciar, ese es uno de los posibles realidades que puedas tener, Jimena. Sigo con este otro paper. ¿Por qué lo trajimos a colación, este paper de Yasuhiro? Porque pues hace una investigación interesante. De hecho, yo que soy trainer en programación neurolingüística, desde que inicié el ejercicio he entendido que este no es un tema netamente científico. De hecho, hay en algunos puntos, depende de la radicalidad de las personas con las cuales conversemos, algunas posiciones, y yo he tenido posiciones flexibles como también he tenido posiciones con personas radicales. Y yo lo único que puedo decir de este ejercicio es, pues qué interesante que personas como este investigador se tomen la tarea de hacer la investigación. Por ejemplo, en este paper habla de cómo 6 consultores usando entrenamientos de programación neurolingüística fueron capaces de gestar otro tipo de capacidades. Es más, a mí me causó mucha curiosidad porque cuando estuve haciendo el entrenamiento en Orlando, en Estados Unidos, con Richard Bandler, quien es uno de los genios co-creadores de la programación, me resultó muy curioso que hubo un grupo de japoneses. Y eso lo conecto desde el pasado, porque cuando empecé a trabajar con el ingeniero en este tema de entornos VUCA y empezamos a organizar y él me dice, mire este paper que encontré de PNL y me doy cuenta que los japoneses están investigando, pues entendí el por qué los japoneses estaban entrenando en programación neurolingüística y aunque no entendían mucho, tenían su propio traductor y su cultura les permitía, entre comillas, ser callados, pero ese callados en mi lectura desde mi realidad, me permitía entender es la capacidad que tienen ellos de escucha y la capacidad que tienen ellos de la flexibilidad de aprendizaje. Entonces, ese es uno de los factores que me parecen muy interesantes traer a colación. Si se tomaron ese ejercicio de poder entender cómo la programación neurolingüística lograba inferir en ese ejercicio de consultoría. ¿Por qué lo traemos a volatilidad? Porque de alguna u otra manera el lograr gestar esos cambios en el liderazgo a través del foco, a través de la flexibilidad y a través de la predicción y de la posición mental que tú tengas como persona, como líder, como gerente. Yo no sé cuántas personas me están escuchando en este momento y qué tipo de trabajos tengan, pero si tú tienes alguna búsqueda, alguna respuesta frente a volatilidad, el primer, digamos que tópico que te podría decir es foco. Cuando una persona está enfocada, cuando una persona está clara en su propósito, es mucho más poderoso ese ejercicio de enfrentar la volatilidad. En este comparativo de evaluación entre la programación neurolingüística, pues la conclusión de este paper en algunos casos termina diciendo pues que no hay una veracidad científica, de alguna u otra manera Bandler también lo dice y eso no genera ningún inconveniente para mi creencia dentro del ejercicio de la programación. Lo que sí me interesa contarles es que los resultados por sí solo hablan. Entonces, ahí en ese ejercicio de tecnología blanda, de flexibilidad y estructura de programación, han permitido que alrededor de 50 años se siga haciendo este ejercicio de programación neurolingüística y permita a las personas lograr hacer ese cambio en las creencias, ese cambio de realidades, ese cambio en la percepción que puedan tener acerca por ejemplo, la volatilidad. Para algunas personas la volatilidad puede ser ejemplo de pánico, resultado en pánico. Para otras personas puede ser emoción, para otras personas puede ser innovación, para otras personas puede ser resiliencia y eso depende también de la capacidad de reflexión que el ser humano tenga frente al ejercicio. Muy bien, una persona puede enfrentar mejor la volatilidad cuando está centrada en el objetivo. Perfecto, y ahí es donde yo quiero ir. Yo estoy leyendo bien. Yoshira, ¿sí está bien? Bien, perfecto. Ahora quiero que vayamos rápidamente a Menti. Me gustaría ir a Menti. Creo que yo logré. Ah, no, yo creo que no. Tengo ahí está el código. Si entramos a Menti, ya les voy a volver a escribir el código. Si entramos a Menti, está el código 3697408.
si van a Menti, yo creo que algunas personas ya están súper duchas y súper eficientes en ir allá. Y la pregunta que quiero que me ayuden a responder, y voy a parar esta presentación y me voy a ir a la pantalla de Menti, es para ti, ¿cuáles palabras definen tu entorno? Y eso es lo que quiero que me respondan en este momento. Y se van allá y generan, gracias, Nancy, si fuiste tú, el código es 3697408. Voy a parar aquí mi presentación, me voy para el internet y desde allá voy a mandarles también el share de compartir el ejercicio. Bien, ¿cuál es para ti? Aquí está, un momento, por favor. Aquí está, aquí voy a pasar el código directo. Ahí está. Me responden a la pregunta, voy a compartir la pantalla de, creo que es esta, sí, muy bien. Muy bien, muchas gracias. En este momento hay 10 personas respondiendo. ¿Cuáles cuáles palabras definen tu entorno? Y en este ejercicio de palabras me parece muy interesante porque mientras que no estaban viendo la pantalla, estaban respondiendo. Y luego de que ven la pantalla, empieza el cerebro a enfocar posiblemente algunas palabras. Y miren lo curioso, la palabra paz está gestándose de una manera interesante, está haciendo una fuerza también interesante, la incertidumbre, la colaboración, la tecnología, sigue ganando. Vamos a ver cuántas personas me están respondiendo en este momento. Me están respondiendo 28, 29. Voy a dejar un momento más para ver qué más palabras valen porque me parece muy interesante este ejercicio. En este momento hay 28 personas. Los que no logren responder al Menti también me pueden escribir en el chat para que logremos entender al final, para ti, cuáles palabras definen tu entorno. Cuando estamos hablando de volatilidad y de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad, es la capacidad que tú tengas de predecir y de leer el entorno. Como lo puso el ingeniero Raúl, ¿cuáles instrumentos estás usando para leer tu entorno? Muy bien, qué chévere. Miren, aquí está, colaboración, incertidumbre, tecnología y paz. Bueno, en este momento me respondieron 36 personas. Voy a parar acá porque por tiempos quiero seguir avanzando. Y vuelvo otra vez a mi presentación y mientras tanto me leo acá. Bien, responsabilidad, tecnología, vivir, gracias Edgar, responsabilidad, sostenibilidad. Bien, chévere. Voy a seguir aquí compartiendo mi presentación. Bueno, me ven la pantalla, ¿cierto? Por favor, voy aquí a revisar preguntas y respuestas. ¿Podrían facilitar este documento? Gracias. Sí, claro, con mucho gusto te voy a facilitar ese documento. Bien, sigo acá. Esta diapositiva la presenté con el ingeniero precisamente en un ejercicio de consultoría que tuvimos para esta región. Mire, curiosamente estoy acá conectado desde Cúcuta, Colombia, en frontera con Venezuela. El ingeniero Raúl está conectado desde Bogotá, Colombia, en frontera con Venezuela. Esto es lo que nos ha permitido aprovechar ese ejercicio de volatilidad para poder seguir leyendo el entorno. Y este simplemente es una explicación de cómo funciona la estructura de prospectiva cuando empezamos a analizar desde el presente y hacia el futuro, hacia dónde vamos. Y entonces empieza una línea de trazos de elementos que nos permiten decir ese futuro hacia dónde voy, hacia lo incierto o hacia la velocidad de cambio. Porque a veces nuestras preguntas y respuestas son tan extrañas que de alguna u otra manera nos dice el ejercicio, nuestras decisiones son tan lentas que le ganan la velocidad de cambio, o a veces no alcanzamos a leer la incertidumbre y no tomamos decisiones. Pero ¿qué pasa con esas decisiones? Que a la final nosotros sabemos que las organizaciones están cambiando, que el mundo está cambiando tan velozmente que necesitamos preparar a líderes para aprovechar muy rápidamente los cambios. Es más, si me preguntaran a mí, estuviéramos en un ejercicio de entrenamiento de equipos o de entrenamiento gerencial, estaría diciéndoles, los líderes no solamente son los que aprovechan los cambios, son los que hacen que el cambio se conciba. Y ahí en ese sentido, quiero mostrarles que finalmente hay rupturas, que no estamos preparados completamente y que esa incertidumbre, como la quieras tomar para este caso, te quiero solamente decir, usa la incertidumbre para vivir apasionadamente. Usa la incertidumbre para buscar ese foco, para buscar ese propósito. Porque cuando nos estás hablando de volatilidad, la pregunta es, ¿a qué nos están obligando? Porque al final el entorno, y sobre todo, yo creo que en el chat lo leía cuando estaba el ingeniero Raúl hablando,
como decía, el entorno hacia dónde lo lleva, por ejemplo, el ejercicio financiero del mundo. Y entonces ahí llamó la atención a 4 puntos cardinales que el futuro nos está mostrando. Las personas o empresas que entiendan lo nano, lo bio, lo cogno o lo info están paradas en un escenario de futuro. Están paradas en un escenario futuro. Las empresas que estén dentro de esos puntos, esos vértices de la piedra angular, están paradas dentro del futuro. Esta diapositiva la presentaba el ingeniero Raúl en un ejercicio que estábamos haciendo de prospectiva aquí en la región y me causó mucha curiosidad y la quise traer también a colación acá. Este es un mapa que está, si no me equivoco, de 2018. Es una fuente de 2018. Y que de alguna u otra manera me está diciendo cómo sería el mapa para las personas mayores de 65 años si continuábamos así. Este mapa cambió con el ejercicio de la pandemia. Ahora, la gran pregunta que quiero dejar solamente como por solamente dejarlos ahí andando en sus neuronas es, ¿será que usando este mapa tomaron decisiones? No lo sé. Es algo volátil. ¿Cómo enfrentamos la volatilidad? Al final, ¿cómo enfrentamos la volatilidad? Pues esta es una diapositiva que la traje hace muchos años, cuando empecé este ejercicio de consultoría y sobre todo de coaching, me la encontré en un cuaderno, luego me puse y la revisé, siempre la he traído y está ahí desde, es más, no la quise ni siquiera cambiar en el diseño, porque está ahí desde que la empezamos a hacer. Y tiene que ver con lo que amas y con lo que haces bien, entonces ahí encontrarás tu pasión, que le falta hasta la tilde. Y aquí yo digo, bueno, en la intersección de lo que amas y lo que haces bien encuentras tu pasión. En lo que haces bien y por eso te pagan encuentras tu profesión. Y si por eso te pagan y el mundo lo necesita, pues estás encontrando tu vocación. Y si el mundo lo necesita y eso es lo que amas, pues esa es tu misión. Pero también te entiendes que si estás con pasión, tienes ejecutando tu misión, esa es tu vocación y lo conviertes en tu profesión, pues ese es tu propósito. Y esa es la mejor forma de encontrar digamos, la herramienta para enfrentar esa volatilidad. Cuando yo hablo del mensaje de propósito, me voy al círculo dorado, al círculo que nos presenta este señor, se me fue en este momento el nombre, pero ya me acordaré, de por qué hacemos lo que hacemos, nosotros cómo encontramos ese propósito, ¿sí? Cómo lo hacemos y qué hacemos para eso. Y cuando estamos hablando del círculo de oro, estamos hablando, ya no quiero seguir sin acordarme del autor que se llama Simon Sinek, ya me acordé, menos mal que aquí tenía mi libro y me acordé del Simon Sinek. Y ese Simon Sinek tiene unos libros bastante interesantes que me ayudan a encontrar el porqué. Y entonces la mejor forma de enfrentar la volatilidad es saber si lo que tú estás haciendo te está llevando a un ejercicio de futuro. Esta mañana estaba respondiendo mi Facebook, allá en mi Facebook personal. Hay algo que yo empecé a amar de Facebook, les confieso acá. Soy un detractor en muchas de las cosas, de manejo de datos, de una cantidad de cosas que no me gustan, de la manipulación, de la invasión a veces, del ejercicio normal, pero al final estamos en las redes, pero hay algo que me gustó, y es que me está mostrando los recuerdos de hace 10 años. Y cuando yo empiezo a conectar mis recuerdos de hace 10 años con lo que yo estoy haciendo ahora, me estoy dando cuenta que sí estaba construyendo mi visión y mi misión. Entonces, por ejemplo, el fin de semana pasado estuve visitando una de las patrimonio histórico o patrimonio turístico de mi tierra, unas lagunas a 3.300 metros sobre el nivel del mar, en donde están haciendo el agua del país, de la zona donde yo vivo. Y yo digo, yo quiero poner esas fotos hoy porque yo quiero acordarme dentro de 10 años, si Dios me da vida, mi creencia, respetando la de ustedes, si logro seguir en este camino que me encanta. Entonces, con eso yo tranquilizo mi mente, tranquiliza tu mente y la volatilidad pasa a ser un ejercicio más objetivo de predicción y de análisis del entorno. Y entonces ahí yo tengo que entender si yo quiero o necesito plantear mi misión empresarial o no. Y entonces los quiero invitar nuevamente para ir cerrando esta charla. Permítame un momento antes de que entren a Menti, porque tengo que cambiar la posición de la diapositiva. Es el mismo código, ¿cierto? Es el mismo código, pero aquí está, ¿dónde está? Ya sé, está acá. Es el mismo código, pero quiero que me cambien la palabra, aquí está,
A ver, un momento. Listo, aquí estoy. Entonces, voy otra vez a Zoom, ¿cierto? Van con el mismo código y van a responder esta pregunta. Creo que están viendo mi pantalla, ¿correcto? Después de este primer capítulo de escucharnos al ingeniero Raúl y a mí, entre lo que es toda la data y el análisis que hace el ingeniero y lo que yo planteo como el ejercicio personal, entonces estamos haciendo una mezcla que para nosotros ha sido muy interesante. Lo que buscamos acá es poder unir los futuros empresariales con los futuros personales, y ese es un ejercicio que estamos construyendo de consultoría con el ingeniero Raúl para darle más métrica y para darle más competitividad y poder trascender estos ejercicios de entornos VUCA en las empresas y en las personas. Con eso queríamos nosotros decirles, estamos cerrando nuestro primer capítulo. Voy ahora, gracias a las 15 personas que están respondiendo, 17, 18. Después de este primer capítulo que escucharon del ingeniero Raúl y de lo que escucharon conmigo, ¿qué les está produciendo? Curiosidad, reinvención, confianza, temor. Me encanta que la palabra temor se vaya de última. Y no con eso simplemente quiero seguir programándolos a ustedes, sino también diciéndoles que desde lo objetivo que plantea el ingeniero Raúl, desde los datos y entre comillas, desde lo subjetivo de la mente humana, pero también desde la estructura de creencias, cómo logramos enfrentar para este caso, para hoy, la volatilidad. Y quiero que nos empecemos a preparar. Voy a dejar de compartir acá para cerrar la presentación. Y los que me quieran responder también aquí en el chat está el ejercicio. ¿Qué pasaría al final en el ejercicio de volatilidad pensando en ustedes como personas? Pues a la final, a mí me encanta decirle a la gente, pues sé tú mismo, sé tu mejor versión. La volatilidad la puedes enfrentar, siempre hay un ejercicio de perfectibilidad, no somos perfectos, pero sí sabemos que cuando tú encuentras el ejercicio de propósito, cuando tú estás claro en lo que quieres hacer, cuando tus objetivos son claros, la volatilidad, entre comillas, empieza a disminuir porque tú estás completamente seguro o segura, confiado o confiada, y lo que te permite esa seguridad y esa confianza y esa estructura de liderazgo, como lo coloca Johansen en su de Institute of the Future, que él analiza todo el ejercicio de Bob Johansen, analiza todo el ejercicio de VUCA, pues al final se va a cómo preparas tu mente para poder enfrentar este tipo de ejercicios. Cómo tú preparas tu mente para enfrentar las rupturas y cómo tú preparas tu mente obteniendo resultados puntuales para este ejercicio. Al final, siempre lo hemos dicho, el poder está en creer. ¿En qué crees tú en todo este ejercicio de construcción? ¿Por qué tú estás acá escuchándonos a nosotros? Porque al final nosotros amamos lo que hacemos. Y tú, no sé. Y esa es nuestra presentación del día de hoy. Somos José Luis Ramírez, Raúl Trujillo, yo soy trainer en coaching, Raúl experto en metaprospectiva, ahí están nuestros datos y con mucho gusto nos pueden seguir escribiendo. Pero antes de que termine el ejercicio, me gustaría que en el chat nos escribieran de 1 a 10 cómo les pareció la conferencia, porque quisiéramos también aprender y poder entender qué podemos mejorar para el día de mañana, poderles entregar otro ejercicio bastante interesante. Entonces los leemos de 1 a 10 cómo les pareció el ejercicio. Bien, muchas gracias. Bien, gracias. Gracias, Edgar. Muy bien, gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Falta más tiempo. Claro, Andrés, este es un ejercicio que es de conversar, de tomar café, de seguir conversando, sobre todo de seguir analizando, porque pues hay muchos abordajes acerca del ejercicio de volatilidad y de incertidumbre mañana. Entonces mañana, con el favor de Dios, los esperamos a la misma hora para este ejercicio. No sé, Nancy, si tienen alguna pregunta la respondemos. Si alguien tiene algo por decirnos, con mucho gusto. Dice cómo utilizamos VUCA en un plan de estrategia empresarial. Por ejemplo, para este caso, Luz Maribel, en el ejercicio empresarial empezamos por volatilidad, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que necesitas hacer en un ejercicio de estrategia empresarial? Usar los datos para leer el entorno, como lo presentó el ingeniero Raúl, generar flexibilidad, pero sobre todo replantear si la misión o la visión que tú tienes
de tu empresa es para lo que está en este momento sucediendo. Y entonces también tienes que entender que no es aprenderse la misión de memoria, que no es entender que la visión es absoluta, sino que es dinámica y que en la medida en que tú logres aprender a predecir el entorno y a predecir el futuro, vas a poder tener una excelente estrategia empresarial. Y yo no sé, el ingeniero Raúl, que quiera complementarme de la respuesta. Sí, ahí, José Luis, gracias por cederme la palabra. Ahí tal vez uno de los temas que nos ayudan a enfrentar esa volatilidad, y no es casualidad que ambos tengamos esa formación, es la prospectiva. Pero ahora nosotros le proponemos es la metaprospectiva. ¿Por qué? Porque combina la experticia, la intuición y la capacidad humana de leer su entorno, más la habilidad sistemática y confiable de las avanzadas analíticas de datos. Esa combinación produce un resultado de enorme capacidad de explotación y aprovechamiento para enfrentar, por supuesto, desafíos como la estrategia de una organización. ¿Y qué es una estrategia? En una palabra, sin usar toda la teoría que existe alrededor de ello. Supervivencia. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Muy amables por su tiempo. Muchas gracias, José, y por la explicación y por la sesión. Realmente me llevo algo que quiero repetir. Muchas veces empezamos a accionar, empezamos a hacer cosas cuando creemos que estamos preparados y vivimos en miedo pensando voy a esperar hasta que tenga X, Y o Z. Y como lo decía José Luis en parte de su presentación, debemos accionar. En el camino vamos a aprender, pero si esperamos a que todas las condiciones sean perfectas, ese momento no va a llegar y no creamos otra realidad, no cambiamos nada. Y por eso es que Entornos Buca es muy importante para la administración y la gestión de capítulos, porque nosotros realmente vivimos en Entornos Buca y muchos que son líderes saben que en un entorno de voluntariado todo esto es todavía más intenso. Entonces, por eso es tan importante que empecemos a entender cómo nosotros empezamos a accionar y cómo nos llenamos de ese poder para empezar a generar cambio dentro de nuestras comunidades. Entonces, les agradezco a todos por su participación, a José y ay, se me olvidó el nombre. Raúl, perdón, por la presentación y nos vemos mañana en el mismo canal a la misma hora. Dentro de media hora vamos a tener una sesión de relax. Los invito a todos a quedarse en el canal. Vamos a tener una sesión de diversidad donde vamos a tener recetas de la región y vamos a tener también trajes típicos de la región. Entonces esta sesión que sigue es más relajada para que todos compartamos un poco y también veamos el lado humano de Internet Society. Entonces los invitamos y dejamos la sesión abierta para los que quieran quedarse a la sesión siguiente. Muchas gracias. Un abrazo. Buena tarde. Hasta luego, gracias.